Buenas noches, estimados colegas. Una vez más estamos con su programa Rumbo Sostenible, programa producido por el capítulo de Ingeniería Agrícola del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En este programa, a lo largo de nuestra gestión 2013-2015, hemos tratado diversos temas de la especialidad de Ingeniería Agrícola, de la especialidad de Ingeniería Geográfica y también temas de interés general que trasciende las especialidades. En esta oportunidad tenemos con nosotros un invitado muy especial que nos va a tratar algunos aspectos y enfoques de la salud ocupacional. Salud ocupacional que es importante porque el valor más preciado de una institución, de una empresa, de un país, es el ciudadano, es la persona. Y cuidar su salud es responsabilidad de todos. En esta oportunidad tenemos con nosotros al licenciado Ricardo Rodas Martínez, licenciado en terapia física y que a la vez nos honra en que presida la Asociación de Ergónomos de España. Una asociación con sede en España, pero que nuestro compatriota, dado sus estudios de haber realizado en este país, ha logrado el liderazgo. Entonces, tenemos varios temas con que tratar, pero vamos a presentar y a la vez quisiera que nos comente sobre los factores de riesgo disergonómicos que son más comunes en una empresa según la experiencia que usted tiene. Muchas gracias. Los factores de riesgo disergonómicos más comunes que se presentan en las empresas son principalmente las posturas forzadas. ¿Qué son esas? Son posturas que el trabajador mantiene de manera incorrecta o de manera prolongada durante su jornada laboral, que le puede ocasionar trastornos musculoesqueléticos, es decir, diferentes dolencias en espalda. Otro factor que es muy común, principalmente en los sectores donde hay trabajo en producción continua, producción en faja o producción a destajo, por decir otro tipo de trabajo, son los movimientos repetitivos. La norma del Perú, la norma de ergonomía, la 375-2008-TR, te dice de que un movimiento repetitivo es cuando haces el mismo movimiento, un movimiento automático, durante más de 4 veces por minuto, incluyendo lo que es principalmente el segmento de brazo, hombro, cuello, codo, mano, muñeca. Esto es muy común, como he vuelto a decir anteriormente, cuando son trabajos repetitivos. Y otro más es la manipulación de cargas, que se da principalmente en los sectores de estiba. En realidad, cualquier tipo de sector en el cual se vea reflejado ese tipo de actividad. El sector agroindustrial, pesquero, es decir, tiene mucho ese tipo de riesgo presente en sus tareas. Interesante. Vemos que tanto en instituciones públicas, empresas y actividad sectorial específica ocurre esto, ¿no? Pero de una manera proactiva, podríamos decir, sería bueno que se establezca alguna legislación para que al personal se le controle y de manera preventiva se den algunas correcciones o indicaciones a las empresas. ¿Qué le parecería a usted que la normatividad que está establecida está bien, pero no de modo sancionador ni de modo ejecutor, sino de modo preventivo, ¿no? Claro, claro. La norma peruana, que te habla solamente de la parte de ergonomía, te da una pauta que es incentivar los ejercicios laborales dentro de las empresas. Con esto ya te está vinculando una parte preventiva, es decir, no todo es sanción, como dices, sino también te da pautas para que uno pueda dirigir bien su planeamiento de manera prevencionista, ¿no? Claro, eso es importante porque así vamos a tener mejor calidad en la salud. Y hablando de salud, hay un término bastante interesante: higiene postural. Todos sabemos la higiene física, la higiene corporal, pero higiene postural, un término bastante innovador, ¿no? ¿Y podría usted comentarnos por qué es importante este término
higiene postural dentro de la prevención de riesgos disergonómicos. Claro, por supuesto. Es así como se dice, hay diferentes tipos de higiene. Cuando hablamos de la parte de higiene postural, se refiere al correcto posicionamiento del cuerpo al realizar cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, cuando uno tiene que estar sentado frente a un monitor haciendo cualquier tipo de actividad, entrada de datos, qué sé yo, lo ideal es que el trabajador o la persona guarde una correcta postura. ¿Qué es lo que pasa? Que si el trabajador no tiene una correcta postura, un correcto posicionamiento, una correcta higiene postural, el trabajador va a estar chorreado en el asiento, por decirlo en mal español, va a estar sin correcto apoyo, el cuello muy inclinado hacia adelante, y esto lo que va a hacer es causarle dolor a la larga. Ahora, la higiene postural, que si bien es algo que está, por decirlo, muy enfocado a la parte de ergonomía, también se tiene que uno decir de que en el trabajo a veces para 8 horas, 12 horas, y el resto de la jornada la pasa en casa o en otros sitios. Entonces, la postura tiene que ser correcta en cualquier tipo de actividad que hagas, en el trabajo, ya sea sentado o parado, y también hasta en casa. Por ejemplo, hay correctas posturas desde llevar cosas, manipular objetos, echarse. Es decir, es algo que está bien enfocado a la prevención y que se puede aplicar con mucho éxito en todos los puestos de trabajo. Pues que si tú le enseñas a un trabajador qué condiciones debe cumplir para trabajar de pie sin que se agote, manteniendo una buena postura, aparte de que va a tener menos lesiones, va a ser un trabajador mucho más productivo. Interesante. Y a propósito, sabemos la problemática porque yo aprendí que ha tenido como implicancia que nuestros ciudadanos, todos nosotros, usemos gran parte del día de que la política de prevención siempre es el mejor, digamos, la mejor iniciativa para poder atenuar cualquier desastre, porque eso de los maremotos, los terremotos, los huaicos, se llaman desastres naturales. De ida y de vuelta va a ser 6 horas. Y que nos enseñaron siempre que por $1 que se invierte en prevención, ahorramos $1000 durante la recuperación y la reconstrucción. Aglomeran bastantes personas por la necesidad de viajar, pero ¿no le parecería que yendo ante esa problemática también podría plantearse un tipo de posturas al viajar o un tipo de recomendación yendo más allá, ¿no?, a los sistemas de transportes, cómo deben llevar a sus pasajeros, porque es el lugar donde más se conglomera y, como usted dice, ¿no?, algunos trabajadores en su centro laboral en 2 minutos tienen la misma postura, pero uno viajando tiene por horas una postura agarrándose del pasamano y del asiento, y ahí permanece 1 o 2 horas la hora que le dure el viaje. Entonces, viendo a nuestra realidad, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto de la vida cotidiana, en este caso del transporte, ¿qué podríamos recomendar para difundir mediante estos medios de comunicación las mejores posturas de nuestros ciudadanos? Claro, bueno, lo ideal es que, por ejemplo, uno está acostumbrado a viajar en el carro cuando se está sentado. Siempre por un poco de incomodidad, la persona tiende a sentarse muy al borde. Es decir, porque no quiere rozar a la persona del costado, o porque prefiere poner sus cosas en el asiento y ella sentarse más al borde, o la persona, hombre o mujer. Lo ideal es sentarse completamente en el asiento, o que al menos las 2 piernas, las 2 nalgas estén apoyadas completamente en el asiento, porque si uno apoya más un lado que el otro, va a ser de que vaya más descarga de peso en un lado más de la espalda. Entonces esto te va a ocasionar de que un lado de la espalda duela mucho más rápido, se contracture, se espasme. Ahora, otra cosa en los viajes es que cuando uno viaja está acostumbrado a estar con el smartphone o con la tablet o siempre mirando hacia abajo. Entonces, mantener, nuestra misma normativa dice mantener una postura mantenida por más de 2 horas te va a ocasionar un tipo de riesgo. Entonces, lo ideal es que cuando uno esté mucho tiempo hacia abajo, mirando hacia abajo con el cuello flexionado, por ejemplo, lo ideal es que haga el movimiento contrario o un movimiento de estiramiento para contrarrestar esa carga mantenida. Ahora, hay algunas cosas que también no se pueden controlar, pero por ejemplo que si una persona es baja, no va a intentar alcanzar la parte de arriba del carro, porque esto le va a ocasionar mayor tensión en hombro y cuello. Lo ideal es sujetarse en la parte de abajo. Y bueno, hay una problemática que es
que ya es intrínseca al transporte de acá limeño, que es la saturación, ¿no? Bueno, con la saturación es un poco difícil plantear una salida porque a veces se acomodan como pueden, pero cuando se tiene un espacio pues, y se tiene la posibilidad de tener un correcto posicionamiento, se tiene que pensar en los puntos que he dicho, ¿no? Una postura completa, sentada en el asiento, mantener los brazos siempre por debajo de la línea del hombro, de preferencia sujetarse de los agarramanos. La misma norma te dice que mantener los hombros mayor a 90 grados te va a ocasionar mayor riesgo. Y por sobre todo, si vas a estar mucho tiempo con el cuello agachado, leyendo, o manejando tu celular, pues lo ideal es que hagas el movimiento contrario o un ligero estiramiento cada vez que sientas fatiga. No, interesante, bastante interesante su punto de vista y el enfoque, ¿no? Y haciendo esto estamos reflexionando, nos ha hablado que hay problema del transporte que, bueno, ya va a ser bastante difícil el manejo, ¿no? Porque hay demasiada cantidad de personas que viajan parados. Entonces, ¿qué estamos generando? Una población que va a tener problemas de contractura, de espasme y de mala postura, porque por horas viaja. Entonces, bueno, esos son los efectos, ¿no? Ese es el impacto que ha causado. Por una parte, uno, como un colega decía, ¿no? Bueno, el importar carros de manera libre, abierta, el centralizar actividades en una ciudad, ¿qué trae como consecuencia? No solamente el caos en el transporte, sino también estamos viendo la salud, como usted bien lo explica, lo menciona, la salud en las personas, ¿no? O sea, vamos a tener una generación desde la época de unos años atrás, ¿no? Que va a tener problemas de contractura, de espasme, de una manera considerable, ¿no? Y tal vez para el beneplácito de la especialidad de usted, ¿no? De la educación, va a tener mayor cantidad de pacientes que puedan atenderse. Pero vamos a ver desde el punto de vista de política de Estado. La política de Estado en torno a seguir centralizando, seguir aglutinando, seguir llenando de automóviles y no enfocarnos a la centralización, de todas maneras trae efectos bastante importantes en torno a la salud. Entonces, la pregunta que le haría es, si estos son los efectos, y nosotros decimos, como un ejemplo con el cigarro, bueno, fumamos, entonces en el cigarro se le pone una advertencia, ¿no? Fumar produce cáncer, listo, ya están advertidos. Y si estos medios de transporte, ¿qué producen? En la persona por la mala postura o por llevarse buen tramo parado y todo esto, contractura, espasme. Yo le hago una pregunta, ¿sería posible en estas unidades de servicio público poner un avisito que diga abajo, a modo de advertencia, el viajar parado por más de un tiempo y en una sola posición produce contracturas, espasme, mala higiene postural, N cosas? Y de esa manera el pasajero, el ciudadano, sabe y está advertido que viajando está siendo afectada su salud, entonces va a tener que dar un modo alternativo de seguir en su casa, qué sé yo, una terapia física adecuada, ¿no? ¿Podría ser adecuado o totalmente lo desecharía usted? Bueno, sería fenomenal, es decir, desde un punto de vista ideal de que un medio de transporte te diga, por ejemplo, cuando puedas agarrarte del pasamanos, pues hazlo y no intentes agarrarte de la parte de arriba, porque daña a tu hombro, qué sé yo, sería lo ideal. Sí, sería bueno de que se hagan concientizaciones, que es normalmente lo que se hace no solamente a nivel de política de Estado, sino también a nivel empresarial. Concientizaciones, capacitaciones, hacer conocer a las personas de que hay muchas formas de poder cuidar su cuerpo en sus actividades diarias. Claro, porque nos estaría divirtiendo, ¿no? Está bien, uno viaja en el metropolitano porque es una necesidad del tiempo, ¿no? Y llegar a... pero a la vez también uno sabe de que está perjudicando su salud, ¿no? Por lo que uno viaja aplastado en mala posición por varios minutos y yo creo que las empresas también nos deberían advertir, ¿no? Viajar en este medio de comunicación produce contracturas, espasme, mala higiene. Por lo tanto, luego de viajar se recomienda hacer su terapia física, ¿no? ¿Sería adecuado o demasiado descabellada esa propuesta? Bueno, sería lo ideal. Sería lo ideal. Es decir, ahora, qué tan aplicable sea en un mundo real, tal vez con un poco más de cultura, concientizando a la gente, podría funcionar. Sí, podría ser no solamente terapia física, sino si vas a estar mucho tiempo viajando, no te olvides de hacer deporte,
o no te olvides de al final del día estirar en tu cama, qué sé yo, es decir, muchas cosas que puedan ayudar a que el poblador promedio de a pie se cuide. Y, por ejemplo, un caso de lo que me pasó hace un tiempo con un amigo es que tenía un dolor de hombro y mi amigo se agarraba de la parte de arriba del bus y me decía, oye, me había pasado y otra vez me está doliendo. Es decir, hay veces que pues educar a las personas, decirle de alguna forma, pues puede hacer que se eviten dolencias. Lo que me dice sería fenomenal, ¿no? Es decir, de que en los carros diga viajar de pie por más de 1 hora puede perjudicar tu espalda, al llegar a casa no te olvides de estirar. Es decir, sería lo máximo, seríamos a nivel de un primer mundo. Porque nos están advirtiendo un daño a la salud que es, como usted dice, y que lo he estudiado bien, es totalmente real, ¿no? Y que las contracturas, los espasmos, ¿no? Si usted me dice que por más de 2 minutos del mismo movimiento, los ciudadanos que viajan ese periodo de tiempo van a tener problemas, ¿no? Y no van a tener problema un pequeño sector. Antes la población tenía cierta comodidad en viajar en los ómnibus, pero ahora ya es otra la realidad. Entonces, bueno, si es que es necesario canalizarla a través de algún dispositivo, sería bueno de manera de reflexión. ¿Qué le parece? ¿En qué dispositivo podría enfocarse eso? Bueno, dispositivos actualmente se cuentan con herramientas en smartphone, en los cuales en tablet o los que tienen iPad también está en el App Store, donde te dan una serie de rutinas, estiramientos, recomendaciones en oficina, en casa, en muchos lugares de trabajo y en muchos lugares cotidianos de cómo poder cuidar tu cuerpo para evitar lesiones musculoesqueléticas. Por ejemplo, me sorprende de muy buena manera que actualmente las empresas acá en Perú estén cada vez más concientizadas con lo que es la ergonomía, es decir, empresas transnacionales en las cuales yo dirijo diversos proyectos, están implementando programas puramente ergonómicos para lo que es evitar lesiones en los trabajadores y en diferentes rubros, tanto como es en el rubro pesquero, hidrocarburos, minerales, es decir, están muy conectados de que, oye, que si tu trabajador lo concientizas, lo capacitas bien, va a tener menos lesiones y aparte de que va a estar muy feliz y va a ser mejor trabajador, te va a ser más productivo y te va a generar más ganancia. Entonces, como que hay una dualidad buena para la empresa y cada vez se están preocupando más por eso. Claro, no es bueno el enfoque que en las empresas se motive, pero si vemos nosotros la población económicamente activa, los niveles de desempleo, los niveles, no solamente yo creo que podríamos focalizar en empresas, ¿no? Sino también en esta población que realiza actividades informales, en la población que también no está dentro de este grupo laboral, ¿no? Decimos nosotros, nuestros colegas nativos, ¿no? Que hay veces, usted debe conocer, tienen una esperanza de vida, bueno, tal vez de manera de bastante reflexión, ¿no? Bueno, ¿podría comentarnos ustedes sobre cómo se considera el planeamiento ergonómico en las empresas? ¿Cómo son los avances? ¿Cómo son los enfoques? Ya, muy bien. Las empresas en su sistema de gestión, por la misma ley de seguridad y salud ocupacional, están obligados a hacer monitoreos, es decir, unas evaluaciones, estudios de los diversos riesgos que tienen las empresas. Entonces, con ese tipo de normativa hace de que las empresas pues orienten su programa en la parte de ergonomía y ubiquen las personas que tienen mayor dolencia muscular. Eso se logra junto con el área de seguridad y salud ocupacional de las diferentes empresas. Y se identifica la población más álgida o vulnerable y se puede evaluar. De acuerdo, por ejemplo, de acuerdo al riesgo encontrado, hay un método para cada tipo de riesgo. Y de acuerdo a la evaluación, después se dictan las mejoras en el trabajo para que el trabajador pueda realizar de mejor manera su actividad diaria. De verdad, le agradecemos los importantes temas y que trata y que es algo transversal, ¿no? No solamente compete al capítulo de Ingeniería Agrícola, ni al Consejo Departamental de Lima, ni a todas las especialidades, sino tal vez a todos los colegios profesionales, a todos los ciudadanos,
y que es un tema, yo diría, de política de Estado, ¿no? En ese nivel para proteger a nuestra población. Yo me quedo bastante honrado de su visita, de esta entrevista, y esperamos que volverlo a tener en una muy próxima oportunidad. Y a propósito, también quisiéramos que nos haga un anuncio sobre el 14º Congreso Latinoamericano de Seguridad Ocupacional, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo van los invitados? ¿Cómo van los participantes? ¿Cómo van las temáticas que se van a tratar? Sí, por supuesto. Sería muy bueno invitarlos para que vayan a ese 14º Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional, que se va a llevar a cabo el 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, donde van a haber muchos ponentes especializados de diferentes países, tanto como es Argentina, Cuba, Colombia, Brasil. Es decir, va a ser un congreso muy rico en lo que se respecta a lo que es salud ocupacional, y se van a ver temas especialmente también de ergonomía. Programa de empresas saludables, desarrollo de liderazgo, medicina ocupacional, evaluaciones diversas, riesgos psicosociales en el trabajo, que es un tema totalmente también nuevo y que está impactando mucho en nuestra población empresarial. Es decir, altamente recomendado, se ve sumamente interesante. De acuerdo, y invitamos a ustedes, ¿no?, a que participen todos nuestros colegas colegiados de nuestro capítulo, de los capítulos del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, y los colegas que por este medio nos vean. Este tipo de congresos traspasa y es transversal a las especialidades, y qué bueno que se vaya a llevar a cabo en nuestro país, ¿no? Sí. Lo cual redunda en que va a beneficiar, en contribuir en los aspectos de los cuales hemos tratado en parte, ¿no? Y que es la política actual. La verdad, nos sentimos bastante honrados. ¿Algunas palabras para finalizar, licenciado? No, nada más que agradecer la invitación, dar un espacio para poder difundir un poco más lo que es la ergonomía, lograr cada vez concientizar más y hacer conocer más a las diversas personas que es una ciencia multidisciplinaria y que por sobre todo va orientado al trabajador y a protegerlo para que su calidad de vida en el trabajo sea mucho mejor, y también a las empresas es muy llamativo, puesto que también una correcta ergonomía influye en la productividad de la empresa. Hay diversos estudios donde dice esto, que yo estoy haciendo una tesis actualmente de lo que es productividad y la ergonomía en empresas estatales, y he encontrado unos hallazgos muy buenos en lo que un correcto planeamiento ergonómico puede hacer tanto con los trabajadores y la empresa, hacer trabajadores más saludables y una empresa mucho más productiva. Totalmente de acuerdo, como empresa. Y también a ver si mediante su persona ponen impacto en las personas, ¿no? Sí. Ya que tratamos de ergonomía, es un tema de salud ocupacional, transporte, el término que ustedes pueden llamarle, pero necesariamente que debe ser tratado, porque son nuestros ciudadanos, una cantidad de bastantes millones, ¿no?, de estos medios, y que su salud, cuidarlas o prevenirlas o tal vez arreglar sus efectos sería bastante importante. Estimados colegas, hemos culminado esta entrevista con el licenciado Ricardo Rojas Martínez. Una entrevista bastante productiva que trata un tema muy importante. Como siempre le decimos, lo que podemos nosotros tratar o aportar es insuficiente si es que esto no se llega a discutir y llega a un eslabón en otro nivel, y tal vez si es que sirviera de aporte estaría mejor. Entonces, colegas, acabamos un programa más de Rumbo Sostenible. Será hasta la siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Bueno, hasta que corten le diremos a ustedes, colegas, que este programa va a seguir tratando temas de interés, y tenemos también pensado y hemos cursado invitación a nuestro colega del Instituto Geofísico para tratar no solamente, como se dice, la vulnerabilidad que tiene nuestro país, sino de una manera proactiva, tal vez más sugerencias para la construcción, más sugerencias para la instalación de diversos dispositivos dentro de estas construcciones,
Educación para prevenir vidas. Hemos visto que en el último terremoto ocurrido en Chile, las vidas han sido pocas en relación a la magnitud. Entonces nos lleva a una reflexión. Si tenemos preparada nuestra población, sensibilizado, ¿qué vamos a tener como resultado? Proteger y reducir los efectos, los daños que pueden causar. Entonces, a la realidad, colegas, impulsamos o pedimos que se promuevan cuanto más ensayos participativos de evacuación en diversos casos que traen como efecto no solo los sismos, sino los distintos fenómenos de geodinámica externa o interna. Entonces, con esto vamos a estar preparados y por qué no poner ejemplos de países como Japón o el último, hasta decirlo, Chile, que considerando que es un país vulnerable y con bastante actividad, han llevado los mecanismos para la protección de su población y para la reducción de los daños. Muchísimas gracias, colegas. Buenas noches.